Sí, pero para dejar claro, y lo que ha marcado epidemiología es solamente para las localidades, las 112 localidades y que están con un brote importante. Entonces es una nueva definición que ya desde meses de agosto estaba en Buenos Aires, nomás nosotros veníamos con otra estructura de trabajo y bueno, y ahora para optimizar los tiempos, para no sobresaturar el sistema y tener lo antes posible los resultados y tomar medidas y conductas en cuanto a lo epidemiológico, es que los contactos estrechos se van a hisopar a los más de 60 años, a los de menos de 60 años que tengan alguna patología, comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, alguna otra patología, las embarazadas, si ese contacto estrecho es un personal esencial o personal sanitario. La verdad que en ese marco abarca a la gente de grupos de riesgo, donde nos aseguramos saber que si ese paciente es, a la vez de ser un contacto estrecho, es positivo o negativo, y la vigilancia que tenemos que tener sobre el control domiciliario, por más que esto van a 14 días de aislamiento, pero nosotros tenemos un seguimiento especial sobre esto, con un resultado, un hisopado, que a veces no te hace falta en la gente entre 20 y 40 años que le dé positivo o negativo, lo mismo está en su casa y cursa la patología como el 80% con síntomas leves o asintomáticamente. Bien, punto importante entonces, esto quiere decir que es aplicable esta nueva metodología a los lugares donde ya el virus está, digamos, en movimiento, ¿no? Que hay varios casos. Claro, es para las 112 localidades donde tenemos brotes importantes, pero hoy, por ejemplo, nuestro principal foco de atención y donde estamos trabajando es en el brote de Marco Juárez. Pero bueno, es un abordaje y que de acuerdo a los tiempos y de acuerdo también a la ciudad y a la capacidad y la cantidad de habitantes y la demografía que tiene cada ciudad. No es lo mismo el abordaje y la cantidad de hisopados que pudimos hacer en los urgentes, y en otra etapa la provincia ha tenido la suerte que los brotes han sido escalonados, no han sido al mismo tiempo, y que bueno, uno ha tenido la satisfacción de poder decir, bueno, hoy en los urgentes quedan 20 casos activos, Camilo Aldao pudo contener su brote, Corral de Bustos, sabemos que ahora hay algo en Arias y en Guatimocín, van surgiendo rebrotes en diferentes localidades y bueno, si el número de contacto estrecho es pequeño, sigue la misma modalidad. En lugares, en grandes urbes, donde la cantidad de contactos es estrecho, o la cantidad de vivienda, o contactos de contactos, donde deberíamos ser una inmensidad de hisopados, bueno, es que se apunta a tener controlado el grupo de riesgo de lo que yo mencioné anteriormente. Entonces, bueno, ese es el trabajo y hoy la principal ocupación que tenemos es el brote importante que hay en Río Cuarto. Bien, a ese punto también quería consultar, hay una demora de la llegada de los resultados, tanto de hisopados en lo que tiene que ver con Camilo Aldao, bueno, y varios puntos de la región, hemos leído no solamente aquí en nuestro pueblo, y queríamos saber si esto justamente corresponde a la cantidad de hisopados que se están realizando o hay algún otro tema que esté ocurriendo. No, es que estamos en el mes más crítico, ustedes están viendo el aumento de casos diarios que hay a nivel provincia, también lamentamos las pérdidas que tenemos a nivel diario y bueno, se está metiendo en lugares críticos como son los geriátricos, ya han visto que hay en Cosquín, que hay tuvimos en Carlos Paz, bueno, los frutos de los resultados de las pérdidas que tenemos en todo el corredor o en el departamento de Marco Juárez, fue gente añosa y generalmente con comorbilidades o que era de geriátricos. Entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando en ese eje y preocupados y ocupados de esa población de riesgo y bueno, y también al tener tantas localidades y con un número grande de contagios, hace que el laboratorio que trabaja a las 24 horas, ahora el laboratorio central, lo mismo se satura en cantidad de muestras porque, a veces la ansiedad de la gente y que estaba en una zona blanca, vos le llevás hisopo un día, me ha tocado llevarle para una semana y media y al tercer día habían agotado todos los test rápidos y todos los hisopos, por la ansiedad de la gente o por la ansiedad también que hay a veces desde los lugares comunales y bueno, y es entendible,
Entonces, bueno, después se satura la cantidad de procesamiento de muestras, sin dejar de que el Ministerio ha trabajado y ha puesto el INTA, ahora va a poner en Río Cuarto la Universidad Nacional, en Villa María, más todo lo que tenemos contratado aquí en la parte privada de Córdoba. Entonces, hemos dado y estamos dando respuesta a todos los brotes, y bueno, y hay que tener la paciencia de que los brotes llevan un tiempo, se controlan, pero bueno, las semanas dependen de eso. En Córdoba capital, la diferencia está que algún paciente positivo, apenas lo notificás, lo sacás de su lugar, de su hábitat, lo llevás a un hotel, entonces no va a contagiar al resto de sus convivientes. Entonces esos convivientes a los 14 días también están liberados. En el interior, al vos no tener los hoteles o la gente no quiere salir, ejemplo, los urgentes, Marco Juárez, o que se quedan, eso hace que el conviviente, el contacto estrecho de un positivo, se tenga que quedar 14 días después del alta del positivo, o sea que se tiene que hacer 28 días de cuarentena. Y ya sabés, hay hijos, imagínate que los brotes en estos lugares han durado más de 8 semanas, ejemplo Marco Juárez, ejemplo Los Urgentes, ejemplo Villa Dolores, Oliva, pero bueno, con la provincia siempre ahí respaldando todo lo municipal y tener la satisfacción de que los brotes los vamos controlando. No es lo mismo en una población chica a tener la población hoy de Río Cuarto. Por supuesto que los desafíos son más grandes y los esfuerzos son más titánicos que tenemos que hacer. Una más, Carlos, con respecto a un futuro que es totalmente incierto seguramente, pero bueno, comienza el agotamiento por allí de los médicos, es muy largo el asunto, la cuarentena, las personas necesitan un poco más de liberación, y ustedes, bueno, tienen charlas constantes con profesionales en toda la provincia al menos. ¿Qué se dice para el futuro? ¿Estamos en un pico en este momento? ¿Qué pasa con esos pueblos como, por ejemplo, Los Urgentes, donde bueno, hubo una gran cantidad de contagios, ya comienzan a ser mayor la cantidad de recuperados y empieza a ser un pueblo donde, bueno, ya, digamos, entre comillas, hay una gran cantidad de inmunización? Así es, por supuesto que a toda la gente joven y todos esos lugares, Oliva, Oncativo, Marcos Juárez, y donde hay una alta tasa de recuperados y afectados y gente joven, la convocamos para que sea donante de plasma. Yo todos los días presto atención, por supuesto, uno siempre al departamento de uno, y solamente vi que ayer quedaban menos de 20 casos activos por ejemplo, en Los Urgentes, y en Oliva, que había sido el más grande del corredor, quedaban 6 casos activos. Entonces eso te da la satisfacción de que algunas cosas, no es algunas cosas, sino que el Ministerio ha hecho correctamente y que Córdoba tiene un abordaje diferente de esta patología con esos bloqueos, y que a veces las restricciones suenan odiosas y mucha gente podrá criticar, pero a la vera de los resultados, y después cuando vos tenés la menor cantidad de pérdidas posibles, y cuando vas por Montevideo y no por más que lamentemos la muerte y la pérdida de un colega y tan joven, no se metió en ninguno de los geriátricos, y 85 abuelos no tuvieron que padecer ninguna derivación o ningún fallecimiento, significa que las medidas sanitarias fueron las acertadas en el momento correcto. Suenan odiosas las medidas que quizás uno tiene que tomar, y más con este cansancio de la pandemia, pero bueno, nosotros tenemos que seguir llevando el mensaje de que hay que seguir cuidándose, que no hay que bajar los brazos, que esto no terminó, que estamos en el pico, que seguramente el promedio de casos en Córdoba va a subir porque hay mucha circulación, porque hay muchas localidades que se contagian, y bueno, y nosotros tenemos la suerte o la diferencia con Buenos Aires de que nuestro sistema está preparado con camas de terapia. El otro día la SATI puso la realidad que tienen los terapistas de Buenos Aires, pero no es la misma que tiene Córdoba capital, porque yo ahora quiero abrir el 100% de las camas COVID, 75 camas en Río Cuarto, y mis mismos terapistas de otros hospitales con un adicional que se le va a pagar. Por pandemia, en menos de una hora tenía 10 voluntarios para ir a cubrir, aparte de su guardia que hacen, ejemplo, en Mina Clavero o en Altagracia o en Río Tercero, van a ir a dar una mano en el hospital de Río Cuarto. Entonces eso te satisface de que en estos años hemos trabajado mucho en los hospitales, en la infraestructura y también en el recurso humano, que la verdad que uno está agradecido y bueno,
sabe que tiene la camiseta puesta y que defiende el sistema público. Déjame contarte que el otro día en las visitas que hago por los hospitales tuve un abdomen agudo el día jueves en Villa María, me operaron de Villa María, ahí de urgencia, me atendieron como si fuera un paciente más crítico y sospechoso de COVID, y bueno, hoy ya estoy sentado en la oficina trabajando y bueno, y sentirse la verdad que el hospital no tiene nada que envidiarle el Pastera en ningún hospital y creo que es uno de los mejores del interior, entonces eso te enorgullece saber que tenés un sistema público que da respuesta y bueno, me tocó vivirlo en carne propia de ser un abdomen agudo mientras estaba trabajando. No, sí, que yo fueron las esquirlas de un brote, pero que me acuerdo el día que fui un sábado a ver otras cosas, cuando pudimos, y fuera de que de esto siempre alguien pueda sentirse tocado y que hay otros intereses, hay intereses privados, hay intereses económicos, hay intereses políticos. Yo no he salido nunca a responder ninguna de las críticas y ni nuestro gobierno solamente sigue trabajando y está respaldando, y así estuvo en Marco Juárez, así estuvo en Riville, estuvo en Cábana, en Cruz Alta, y bueno, y la gente lo podrá decir, o lo que le ha tocado padecer, que el gobierno estuvo con los recursos, con los hisopos, con los insumos, con las camas, porque la verdad que el Pasteur y toda la parte privada de Villa María dan una respuesta al corredor increíble. Así que nosotros vamos a estar siempre desde la provincia, y a mí que me toca visitar los hospitales, agradecido al equipo de salud que está al frente, y bueno, y seguimos en esto. Creo que tenemos todavía este mes y el mes que viene, porque el pico y todas las secuelas de este pico de septiembre se va a terminar bien en octubre, y ojalá nosotros esto empiece a descender, que se normalice, que se amesete, que sigamos pudiendo controlar, y ojalá llegue pronto la vacuna, porque es la solución. Y bueno, y a la gente que siga cuidándose, protegiéndose, pero sobre todo para no poner en riesgo a sus seres queridos, los adultos mayores, porque si ven la tasa y la cantidad de muertos que hoy tenemos en Córdoba, que son 167, el 60-70% es gente arriba de los 70 años, y bueno, eso es lamentable para nosotros. Nosotros, de los 5.600 casos activos que tiene la provincia, 3.100 son del interior y 2.460 son de capital. Así que bueno, estamos en el día a día trabajando. Hoy mi función es fortalecer los dos hospitales más grandes que tenemos en el interior, Villa María y Río Cuarto, porque hay versiones. Cuando hay intereses, como te decía, hay intereses de decir que el sistema está saturado en Río Cuarto y nosotros tenemos internado 26 pacientes y el hospital tiene 200 camas. Entonces, por ahí el mensaje es querer usar esto con otros intereses, pero nosotros vamos a seguir firmes con la política sanitaria y con lo que dice nuestro gobernador y nuestro ministro, y bueno, y después nos juzgarán si seguramente hemos cometido errores. Es una pandemia que no nos tenía preparado, es una pandemia que nos ha sorprendido, que tiene comportamientos erráticos y diferentes en diferentes lugares, con diferentes tipos de pacientes, no tiene el mismo comportamiento, pero estamos convencidos de que Córdoba ha sido uno de los pioneros en cuanto al abordaje, y por algo también somos ejemplo para el resto de las provincias, así que en eso uno sigue trabajando y convencido.